Hola y bienvenidos a todos a una nueva clase. En este video vamos a ver los seeders en Laravel. ¿Qué son los seeders? Los seeders, como tenemos en la definición, son clases que nos van a permitir registrar información de prueba en forma masiva en nuestra base de datos. Entonces, para empezar a trabajar con los seeders, me voy a ir a la documentación de Laravel, voy al navegador y aquí en la documentación, si estamos por ejemplo acá, les voy a mostrar desde el principio. Documentation, escribimos la palabra seeder y nos vamos a ir a la primera opción que dice seeding. Estando acá, Laravel nos dice que para poder crear un seeder debemos de ejecutar este comando. Entonces nos vamos a ir a la consola, me voy a ir al proyecto. Estando en el proyecto podemos ejecutar ese comando, entonces será php artisan make seeder y le vamos a poner a nuestro nombre de seeder, le vamos a poner permissions table seeder. Entonces va a ser permissions table seeder. Aquí nosotros podemos ponerle el nombre que deseamos, sin ningún problema va a funcionar. Pulsamos enter para que se cree nuestro seeder y ese archivo donde se crea, nos vamos a ir al proyecto, nos vamos a ir a database, seeds y ahí está. Una vez que tenemos ahí creado nuestro proyecto, vamos a empezar a agregar a la información suficiente. Antes de empezar me voy a ir a la página de Spatie, que es spatie.b, y esta es la empresa que está detrás del paquete de Laravel Permissions. Aquí, como podemos ver, tiene productos y tiene open source. En productos, esta empresa tiene todos los paquetes que son comerciales que podemos comprar para Laravel, pero en la parte open source vamos a hacer un clic y van a estar todos los paquetes para Laravel que esta empresa ofrece de manera gratuita. Tenemos aquí Laravel Permissions y nos va a mandar a la documentación de GitHub. Sin embargo, me voy a ir hacia abajo y donde dice documentation en mayúsculas, voy a dar un clic y aquí ya tenemos la documentación. Nos vamos a ir a la parte que dice basic, uso básico, y para empezar a trabajar nosotros debemos de haber agregado esta parte de aquí a nuestro modelo, ya lo tenemos. Ahora, para nosotros empezar a crear roles y permisos nos indica que debemos de utilizar la importación de las dos clases, tanto de role como de permissions, que vienen siendo simplemente modelos. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar el modelo role y permission en nuestra clase que acabamos de crear. Entonces nos vamos a ir a nuestro seed y ya tenemos ahí los modelos importados. En esta parte de aquí nosotros vamos a crear los permisos y los roles para iniciar en el sistema y vamos a necesitar hacer uso de user. Además de los modelos role y permission, necesitamos también el modelo user. Entonces continuamos. Después de haber agregado los modelos que vamos a necesitar en nuestro seeder, lo siguiente que vamos a hacer es, dentro del método run o run, vamos a crear nuestros primeros permisos. Entonces, para crear nuestros permisos nos vamos a ir a la documentación de Spatie y si ustedes observan por acá, nos dice que de esta forma, con role create y permissions create, y le pasamos el nombre del permiso, el nombre del role en este ejercicio y el nombre del permiso. Es muy simple, como se puede observar. Entonces nosotros vamos a crear nuestros permisos, nos vamos a ir al proyecto y aquí vamos a poner lista de permisos. Y el primer permiso que vamos a crear va a ser sobre nuestro modelo o nuestra componente de tarifas. Entonces vamos a escribir permission create y aquí le vamos a pasar name, que viene siendo el nombre del permiso, flecha, y le vamos a poner tarifas index, punto y coma. Este tarifas index nos va a permitir controlar el acceso al listado principal o a la vista principal
de nuestro componente de tarifas. Entonces necesitamos crear los otros permisos para poder crear, editar y eliminar las tarifas. Así que voy a reutilizar esta línea de código, lo voy a duplicar hasta tener 4, y aquí en el segundo permiso sería create para crear tarifas. El tercer permiso sería edit para poder actualizar las tarifas, y el último sería destroy para eliminar las tarifas. Ya que tenemos aquí la lista de permisos iniciales, vamos ahora a crear una lista de roles, que vamos a implementar de manera inicial en nuestro proyecto, y uno de los roles que vamos a crear va a ser el de admin. Si ustedes se recuerdan, en nuestra base de datos, si nos vamos a los users, acá tenemos diferentes perfiles, tenemos admin, empleado y cliente. Entonces vamos a crear esos roles, y para crear un rol, como les comentaba en la documentación, es simplemente role create. Entonces ponemos el rol que viene siendo nuestro modelo, mandamos llamar el método create y le pasamos de igual manera que en los permisos el nombre del rol. Nuestro nombre del rol se va a llamar admin con mayúsculas, y de igual manera vamos a crear el rol para empleado y cliente. Entonces voy a reutilizar esa línea de código hasta 3 veces. El siguiente rol sería empleado, y nuestro tercer rol que vamos a manejar en nuestro sysparking va a ser el de cliente. Aquí vamos a poner empleado y aquí vamos a poner cliente. Listo, ya tenemos ahí creado nuestros permisos y nuestros 3 roles. Cabe mencionar que acá en la lista de permisos yo estoy creando únicamente los permisos para un solo componente, que es el de tarifas. Sin embargo, de manera inicial en los proyectos debemos de crear en este seeder todos los permisos relacionados a todos nuestros componentes. Es decir, crear los componentes para corte de caja, para los reportes, para las rentas, para los cajones, para los tipos, etcétera. Para este ejercicio yo voy a crear nada más para tarifas, pero ustedes ya van a entender lo suficiente para poder crear en este archivo los permisos para todos los componentes. Una vez que creamos roles y permisos, lo siguiente que debemos de hacer es estos permisos asignárselos al administrador. En este caso para mí, Luis Fax. Entonces, ¿cómo asignamos los permisos? Nos vamos a ir a la documentación, y aquí nos dice que para poder asignar permisos a un rol utilicemos el método givePermissionTo. Entonces vamos a poner que a nuestro usuario administrador, que en este caso es el rol, vamos a poner aquí admin, aquí es el rol administrador. Entonces a ese rol admin le vamos a dar los permisos que acabamos de crear, todos estos permisos, y para dárselos vamos a ponerle give permission to, y vamos a asignarle los permisos que acabamos de crear. Aquí debemos de ponerle los nombres exactamente tal cual los ponemos en el nombre del permiso. Si nosotros ponemos un nombre de permiso con un título diferente acá, no va a funcionar, puesto que los permisos no van a existir en la tabla. Entonces para eso nosotros debemos de agregarle estos permisos que tenemos acá. Entonces sería tarifas-index, coma, pulsamos enter y agregamos el siguiente permiso que sería el de tarifas-create. Agregamos el siguiente que sería tarifas-edit, y el último sería tarifas-destroy. Listo. Aquí estamos concediendo los permisos completos sobre nuestro componente de tarifas al usuario administrador. Entonces el administrador, en este caso rol, que ya tiene los permisos, vamos ahora a asignarle. Aquí que quede claro, al rol administrador le estamos asignando todos estos permisos que son únicamente sobre el componente de tarifas. Entonces, ya que tenemos asignados los permisos a nuestro rol administrador, ahora sí hay que asignarle los roles
a los usuarios. Es decir, yo Luis Fax voy a tener el rol de administrador y mi rol administrador ya tiene todos estos permisos. Bien, entonces vamos a escribir por acá user es igual a user find y voy a buscar el usuario 1 por defecto. Luego de eso, a este user que acabamos de encontrar vamos a asignarle el rol. Para nosotros poder asignar un rol, acá en la documentación tenemos ese ejercicio y es a través del método assignRole. Entonces vamos a utilizar ese método de assignRole. Entonces assignRole, y entre paréntesis debemos de pasarle cuál es el rol que le vamos a asignar a este usuario. Entonces, recapitulando, creamos los permisos. Una vez que tenemos los permisos, creamos los roles. El orden entre crear roles y permisos no importa, podemos crear primero los roles. Una vez que tenemos listos roles y permisos, le asignamos a uno de nuestros roles, en este caso administrador, estos permisos. Y una vez que tenemos listo roles, permisos y asignado los permisos al administrador, al admin role, entonces ahora sí, lo que hago yo es buscar el usuario 1, me voy a ir a la base de datos. El usuario 1 es Luis Fax, soy yo. Ya que tenemos el usuario, le asignamos el rol admin. Y listo, ya tenemos ahí creado nuestro seeder. Cabe destacar aquí que cuando yo les comparte el proyecto, aquí voy a tener en esta lista de permisos todos los permisos que van a ver en el sistema sobre todos los componentes. Ya que tenemos listo el archivo, nos vamos a ir a una consola para ejecutarlo. Entonces me voy a ir a la documentación de Laravel y aquí nos dice running seeders. En este caso, para nosotros poder ejecutar ese seed que acabamos de crear, debemos de correr el comando php artisan dbseed. Entonces para ello vamos a la consola y ejecutamos php artisan db:/seed. Ahora, antes de ejecutar este comando me voy a ir a la base de datos y voy a mostrarles en la parte de roles. No tenemos absolutamente nada, entonces vamos a ejecutar con enter y ahí se acaba de ejecutar nuestro seeder. Ahora, si yo actualizo acá, si ustedes observan, no tenemos absolutamente nada de información, y eso es por un detalle que quiero decirles. Acá nosotros cuando ejecutamos un seeder, antes de ello debemos de agregarlo a nuestro archivo, un archivo que se llama database seeder, el cual se encarga de ejecutar todos los seeders que tengamos creados. Aquí nos vamos a ir nosotros a nuestro proyecto y tenemos un archivo que se llama, en el mismo directorio se llama seeds, tenemos un archivo que se llama database seeder. Cuando nosotros ejecutamos el comando php artisan dbseed, lo que hace Laravel es ejecutar todas las líneas de código que tenga nuestro archivo database seeder. Entonces, como no tenemos ninguna línea, vamos a habilitar una y vamos a poner nuestro archivo que acabamos de crear. Y ahora sí, una vez que tenemos habilitada la línea y mandamos llamar ese seeder, lo vamos a ejecutar nuevamente. Y listo, ya tenemos ahí ejecutado nuestro seeder. Nos vamos a ir a la base de datos, vamos a refrescar con F5 la tabla roles y ya tenemos ahí los 3 roles creados. Ahora, si nos damos por ejemplo a la tabla de permisos, ya tenemos ahí nuestros 4 permisos registrados. Y si nos damos a la tabla de modelos hash roles, ya tenemos que el usuario 1 ya tiene el rol 7. Nos vamos a ver el rol 7, nos damos a roles y el rol 7 es el administrador. Ok, ya que tenemos creado esa información en nuestra base de datos, nos vamos a ir al siguiente video para poder administrar toda esta información de forma dinámica desde un formulario. Así que nos vemos hasta la próxima. Un saludo.